Los mercados financieros han estado bastante volátiles este año, de hecho, día a día tenemos que estar muy atentos a lo que sucede con las bolsas, pero por sobre todo también con las monedas. El dólar, un tema muy relevante y al que por supuesto queremos nuevamente analizar. Por eso tenemos aquí en DFTV a Claudio Morales, gerente general de Netgociando. Claudio, gracias por venir. Hola, Nicolás. Primero preguntarte en qué contexto se encuentra la moneda norteamericana y, por supuesto, también involucrando lo que sucede en Europa, que claramente tiene efectos día a día en esta divisa. Sin duda que Europa es lo que más ha estado metiendo ruido en la última semana, pero no es lo único que hay que estar mirando, ¿eh? Yo creo que hay que distinguir acá lo que está pasando en todo el mundo de economías de países desarrollados con lo que está pasando en economía emergente, fundamentalmente China. ¿Okay? En ese sentido, Chile enfrenta todos los precios a haber y por haber porque somos una economía muy pequeña, realmente menos del 1% del PIB mundial es Chile. Si no me equivoco, estamos hablando de cifras del 0,0 algo. Y enfrentamos, ¿no es cierto?, todos los precios y las condiciones. Por lo tanto, Chile, al ser una economía tan abierta, tiene que estar mirando qué es lo que está pasando en el resto del mundo porque es lo que más marca lo que ocurre con el precio del dólar acá, interno. Entonces, haciendo un poco un análisis de lo que pasa con Estados Unidos, Europa y Japón. Si uno mira, las tres economías más grandes del mundo son Estados Unidos, China y Japón, como países. Si uno saca China y agarra a Europa como un bloque, se da cuenta que las tres economías más grandes del mundo son Estados Unidos, Europa como un todo, como bloque económico, y Japón. Entonces, Estados Unidos hoy día ha salido un poco el ojo del huracán, ¿cierto? Porque han logrado, yo diría que han logrado chutear, han logrado sortear la crisis y tirarla para adelante. En su momento... Ha mostrado indicadores bastante positivos últimamente. De hecho, en los últimos 2 o 3 meses diría yo que ha mostrado indicadores definitivamente ya no malos. Son bastante, yo diría, bastante poco significativos todavía, no son cifras de crecimiento importantes y nada, pero por lo menos van a una tendencia que es neutral a neutral positiva. Y siempre podría ser peor, también sí, se da pero escenario. ha sido bueno, en el fondo, desde ese punto de vista, Estados Unidos diría que no ha metido más ruido. Si uno mira atrás la historia, desde el 2008 en adelante, fondo con el QE1, con el QE2, Estados Unidos logró estabilizar los mercados, logró estabilizar su economía interna y transmitir algo de confianza, pero no ha logrado solucionar el tema. De hecho, recordemos que hace pocos meses atrás el tema de la aprobación del aumento del límite de deuda pública en Estados Unidos estuvo metiendo bastante ruido, que le significó finalmente la baja de la clasificación por parte de Salpino. Claro. Eso pasó, pero todo eso que motivó ese ruido sigue totalmente vigente. Entonces, es bueno dejar a Estados Unidos a un lado, como diciendo, es un gigante que está dormido, pero hay un potencial problema que por ahora no se está demostrando, pero es bueno tenerlo en la retina. ¿Okay? Cuando uno analiza Europa, por otro lado, Europa ha optado por una política distinta, le ha costado mucho ponerse de acuerdo para armar un poder de compra relevante por parte del Banco Central Europeo, porque justamente países como Alemania se oponen a esa alternativa que fue la alternativa que eligió el camino que eligió Estados Unidos. Entonces, Europa yo no quisiera hablar mucho más, porque yo creo que ya todo está bastante dicho en Europa. ¿Ah? Y aparte tiene un problema ya que raya en lo político. O sea, los ojos de todos los analistas del mundo están puestos hoy día en Europa. Entonces yo lo que quiero levantar junto con eso es decir, ojo con Estados Unidos, que está durmiendo, pero no son, está mostrando cifras neutrales positivas, pero ahí todavía hay un potencial conflicto. Es decir, mi tesis es que aquí hay una potencial bomba de tiempo que puede ser que logren sortear y diluir en el tiempo. Como el gigante dormido a la inversa. Exactamente, pero puede ser, ¿no es cierto?, que de repente nos reviente el tema. Entonces, a eso hay que mirar a Estados Unidos, hay que mirar Japón, que Japón es el que tiene el porcentaje de deuda pública sobre el PIB más alto del mundo. Ahora, no tiene los problemas de desempleo que tiene Estados Unidos, y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, una economía que ha seguido o ha sabido, ¿no es cierto?, llevar más de 10 o 15 años ya con crecimiento en torno a cero y con tasa de interés en torno a cero. Entonces, Japón es un país que sigue complicado el sector público, pero sigue consiguiendo financiamiento y cuenta con la confianza de los inversionistas. Gran parte de la deuda pública en Japón se la compran los mismos japoneses privados. ¿Okay? Estados Unidos lleva 3 años con tasa en torno a cero y probablemente va a entrar una japonización, en el sentido de que probablemente va a mover 10 años más a Estados Unidos creciendo en torno a cero y con tasas de interés en torno a cero. Fíjate que la FED ha dicho que no va a tocar la tasa hasta mediados del 2013, por tirar un horizonte de tiempo relativamente cercano. Niveles excepcionalmente bajos. Pero a mí no me extrañaría que siguiera con tasas de interés en torno a cero por 5 años más, y a lo mejor en el 2018 vamos a seguir viendo esas tasas y ritmos de crecimiento muy bajos. Entonces, en ese contexto, tenemos una Europa
que tiene como dos posibles escenarios. Uno es que logren sortear la crisis sin ninguna agudización y sin ningún problema, sin que se estalle esto, sin que hasta el momento han logrado atajar todos los goles y han logrado, ¿no es cierto?, mantenerlo relativamente en calma dentro de un contexto de un mercado muy nervioso y muy preocupado. En ese contexto, Europa lo más probable es que entre en una situación recesiva y de crecimiento cercano a cero durante una buena cantidad de años más. Entonces, cuando uno mira los tres bloques económicos más grandes del mundo, que son Estados Unidos, Europa como un todo y Japón, uno ve que todo eso está creciendo en torno a cero. Y cuando mira para adelante, los próximos 5 o 7 años, uno ve que crece en torno a cero. En ese escenario, es bien poco el aporte que va a hacer el mundo desarrollado, las economías más grandes del planeta, ¿no es cierto?, a que esto crezca y a que se revalorice básicamente el dólar como una moneda mundial, un dólar contra todo el resto de las monedas del mundo. Entonces, ahí uno tiene que mirar a China, que China juega un rol bien importante porque China hoy día es la que pone el precio en los metales. Siendo que también ha mostrado índices que hablan de una desaceleración, pero siempre en magnitudes bastante de hecho, bueno, grandes. por eso hay que ponerle ojo, porque hasta el minuto China ha tirado tan fuerte el carro que incluso en medio de este huracán que estamos viviendo con la economía europea, el precio del cobre está en torno a 3.30, 3.40, 3.50, se está moviendo en un rango bastante acotado. Fíjate, cuando reventó la crisis en esta vuelta, el precio del cobre se fue por debajo de $4 y topó 3.02 creo que fue el mínimo. Y de ahí rebotó y se ha mantenido entre 3.30 y 3.50, es decir, todavía a niveles bastante altos. Con ese nivel del cobre es muy difícil que el dólar se dispare en Chile, ahí haciendo el link un poco con qué es lo que pasa con nuestra moneda. Pero como tenemos todo este ruido que yo te comento de Europa, y que no es menor lo que puede pasar con Estados Unidos y con Japón después, se tienden a compensar ambos efectos. Es decir, todavía tenemos un precio del cobre alto, por eso que el dólar no se dispara, pero la razón por la cual ha recuperado terreno desde 4.60, que vimos el mínimo, hasta los 520, en torno a los 520 que estamos viendo hoy día, es justamente el hecho de que al alto precio del cobre ha entrado a compensar toda esta incertidumbre que se ha producido por la crisis europea. O sea, compensa esta inestabilidad que muestra el mercado. Por un lado, el precio del cobre tiende a bajar el precio del dólar y la crisis europea lo tiende a subir. Hoy día, en torno a 520, 510, lo que hemos visto es que se tienden a equilibrar estas dos fuerzas. ¿Qué escenario podría cambiar en un sentido o en otro? Es que en Europa se produzca una agudización de la crisis que estamos viendo, las medidas últimas que se han tomado, que el mercado las perciba como insuficientes, y que la deuda de los países más complicados como Italia y España, la tasa de interés a la cual se están colocando las nuevas emisiones de deuda, se vuelva a disparar sobre el 7%. Eso podría provocar una ruptura al 520 al alza y podríamos ver el dólar en torno a 550. ¿Esto mirando a qué plazo? De aquí a un plazo bastante corto. Yo diría que esto en Europa tiene que resolverse durante nuestro verano. Claro. Que el invierno europeo tiene que resolverse esto de aquí un horizonte de 2 o 3 meses. De hecho, ya los anuncios tienen medidas bastante más concretas, pero igualmente han generado bastante incertidumbre. Por ejemplo, cómo se van a financiar, que es una de las grandes dudas que día a día se van dando. Esto es como la economía doméstica. En el fondo, uno no puede pretender gastar sistemáticamente, porque estamos hablando aquí de 10 años, que Grecia, Portugal, España e Italia gastaron sistemáticamente más de lo que ganaban, ¿okay?, los gobiernos de estos países. Si uno lleva esto a una economía familiar, ¿cierto?, esto no puede ser sostenible por 10, 20, 30 años, en algún momento hay que pagar la cuenta. Claro. ¿Fijas? Ahora, cuando uno tiene que pagar la cuenta, los que te han prestado plata van a preguntar y van a decir, bueno, ¿tiene patrimonio o no tiene patrimonio para responder? Hoy día veía en un medio de prensa que justamente las reservas que tienen los bancos centrales y estos países de oro no alcanzan el 10% del stock de deuda pública que hay. Entonces claramente no hay plata para pagar. Entonces, ¿qué se hace en ese evento? ¿Uno se declara en default? Bueno, eso es lo que se hizo con Grecia, un default ordenado, ¿no es cierto? 50% de la deuda no la pagamos y tratamos de salir de esta crisis, pero es mucho lo que hay por hacer en Europa. Por un lado, a mi gusto, hay que, de una vez por todas, hay que sincerar el tema en los países que todavía no se sinceran. Básicamente Italia y después el turno de España, te diría yo. No alcanza para pagar la deuda. No alcanza el nivel de stock de riqueza, por así decirlo, para llegar, o de más bien de liquidez, porque riqueza en los países, ¿no es cierto?, son países ricos, son y porque ya el fondo de rescate, de hecho, no alcanzaría para pagar, pero por ejemplo, en Italia.
Entonces, en el fondo, una cosa que tarde o temprano tenés que reconocer, y con estas tasas de interés también, por otro lado, Nicolás, cuando tú estás viendo tasas, hoy día estamos un poco más aliviados respecto a las tasas que vimos hace 2 semanas atrás, pero estamos hablando que se están colocando un 6%, cuando la tasa del Bundesbank está por debajo o en torno al 2%. Entonces, en el fondo, ese nivel de spread, de riesgo, hay que pagarlo de alguna parte. Hay que cubrirlo. Hay que cubrirlo. Y son economías, son gobiernos que están fuertemente endeudados, que tienen cero liquidez y tienen que pagar esa cuenta. Entonces, tarde o temprano hay que caer en un default. Ojalá sea lo más ordenado posible. Pero mi lectura es que van a tener que reconocer un default, van a tener que seguir la línea de restringirse el gasto público, porque han hecho avances, pero todavía los avances son, vamos a ahorrarnos, no sé, 10.000 millones de euros en los próximos 4 o 5 años. Pero los stocks de deuda son enormes. Y cuando uno calcula esa cifra en términos de tasa de interés, uno dice, este ahorro no te alcanza ni para pagar la tasa de interés que están endeudándose, significa que están renovando la deuda. Entonces, ojo con Europa, en un escenario en que logran chutear la situación como lo hizo Estados Unidos, lo posponen, lo tiran para adelante, en el fondo, en ese escenario uno puede esperar de que el tipo de cambio en Chile se mantenga no más allá de los 530. Difícil. Justamente te quería llevar a eso, la proyección que ustedes tienen como negociando del tipo de cambio. Bueno, depende, básicamente diría yo, depende de dos cosas. Depende de la crisis de Europa, como dónde están poniendo la atención y la mirada, y depende de lo que ocurra con el crecimiento en Chile. Entonces, esos dos factores como pilar. Son dos factores clave. O sea, el tipo de cambio lo afectan múltiples variables, pero uno tiene que enfocarse en las que son más importantes. Y las que explican hoy día el tipo de cambio en Chile, fundamentalmente, son precio de cobre y inestabilidad en los mercados. Y en este caso en particular de Europa. Entonces, si Europa no se complica mayormente, logran sortear la crisis, empujarla hacia adelante la solución de la crisis y logran mantener la confianza en los mercados, probablemente el precio del cobre tampoco tiene mucho más donde subir, sino que se mantiene en torno a 3,5, 3,30, 3,40. En ese escenario uno podría esperar de que el precio del tipo de cambio se mantenga en un rango entre 500 por abajo y 530 por arriba. Perfecto. ¿Qué es lo que podría hacer que ese precio suba por sobre los 530 el dólar? Es que Europa definitivamente se complique aún más y venga una nueva oleada de dudas, pero mucho más fuerte que las anteriores, y se termine, ¿no es cierto?, tomando decisiones de devaluar, de default, pero desordenada. Ahora, ¿qué es lo que pasa con China? Que es la otra variable que uno tiene que estar mirando. El mercado inmobiliario chino, que es el que explica fundamentalmente la demanda por metales como el acero y el cobre también, que está muy relacionado con la demanda, es un mercado que ha estado, diría yo, mostrando unas cifras bastante más bajas de crecimiento, y ahí se está metiendo cada vez más en las expectativas de la gente el hecho de que puede estar en una gran burbuja inmobiliaria. Si esa burbuja se revienta, hoy día leía unos artículos de afuera, podría llegar a explicar una caída de un 15% para el 2012 y de un 20% para el 2013 en el valor de las viviendas. ¿Okay? Si eso se produce en ese escenario, va a disminuir fuertemente la demanda por estos metales, y eso podría implicar para Chile una caída del precio del cobre, y por lo tanto, ¿no es cierto?, con esa menor demanda y con el menor precio del cobre, un efecto para nosotros re importante del tipo de cambio. Entonces, ¿cuáles son los factores que hay que estar mirando? Es crisis en Europa y precio del cobre. Si el precio del cobre se cae fuertemente por debajo de 3, eso significa aquí que el precio del dólar va a estar mucho más alto de lo que estamos viendo hoy día. Ahora, ante este escenario, justamente te quería preguntar cuál es la recomendación, porque estamos con muchos factores que son finalmente del día a día, hay que estar muy atentos, pero claramente no hay nada escrito. ¿Cuál es la recomendación para el inversionista? Mira, mi recomendación es que yo veo muy poco probable que el tipo de cambio en este escenario se vaya por debajo de 500, te diría yo. Así como lo vimos gran parte de este año bajo los 500 pesos. Pensar en ese yo creo piso, que el año entonces 2012 es bastante razonable pensar en un piso de 500 hacia arriba. ¿Qué tanto hacia arriba? Depende de las dos cosas que hemos estado conversando. Pero yo a 500 soy comprador de dólares. Mi recomendación es comprar el dólar a 500 pesos. Perfecto. Claudio, lo último que por supuesto tiene relación, ya acaba este programa de compra de dólares por parte del Banco Central, esta intervención que por supuesto ha tenido efectos importantes en el tipo de cambio. Termina, ¿podría haber justamente por este término efectos en el tipo de cambio o ya está internalizado? ¿Cuál es la situación? Yo creo que es bien, yo creo que está bien internalizado por todo el mundo que mañana acaba la compra, se completan los 12.000 millones de dólares.
para mí sería una gran sorpresa que el mercado vendiera dólares mañana o el lunes porque se acabó la compra y se acabó esa demanda. Esa demanda es bien conocida por todos. Y son 12.000 millones de dólares, ojo, que el Banco Central los sacó del mercado y se los llevó, como quien dice, los tiene en su reserva, pero ya no están disponibles en el mercado. Entonces, obviamente que eso te deja una situación de iliquidez relativa. ¿Por qué digo relativa? Porque por otro lado, con el precio del cobre donde lo tenemos, las mineras, por ejemplo, no tan solo las mineras locales, que son las más pequeñas, sino que las extranjeras tienen un nivel de operaciones que venden cualquier cantidad de dólares en forma semanal, en forma mensual. Entonces, mientras se mantenga el precio del cobre donde está, hay una permanente entrada de dólares, por un lado por el flujo, que significa el precio del cobre en este nivel, y por otro lado también por todas las inversiones asociadas a los minerales, no tan solo el cobre, sino también al oro. Es importante. De hecho, en Copiapó es un importante polo de desarrollo y se espera que Copiapó sea como la nueva Antofagasta, en el sentido de que están entrando importantes inversiones mineras en esa zona. Entonces, yo creo que el que el Banco Central haya finalizado la compra no debería tener un efecto a la baja del tipo de cambio, porque esos dólares se los llevó el mercado y se fueron. Creo que el Banco Central no tiene ningún motivo para seguir comprando dólares en este escenario. Tiene que irse para atrás y mirar. Debido justamente a los factores que nos van a tener... Exactamente, y los factores yo creo que son de 500 hacia arriba. O sea, si tú te fijas, yo tengo un sesgo más alcista. Ya, sí, claro. Yo sé que te puse dos escenarios, mira, si pasa esto va para arriba. Pero es bastante optimista en este igual sentido. Tengo un sesgo más alcista en términos del dólar, porque creo que las sorpresas pueden ser más bien negativas que positivas. Dificulto que China, por ejemplo, vuelva a crecer a 2 dígitos. La pregunta es si China se mantiene creciendo ya en torno al 7, 8, o se va a ir a un crecimiento más en torno a 5 o 6. Perfecto. China con un crecimiento de 5 o 6 implica un precio del cobre más bajo. Entonces las sorpresas pueden ser al alza. Y en ese escenario el Banco Central no debería estar comprando dólares, sino debería estar más bien mirando una posición más expectante, viendo cuándo es el momento de intervenir en el mercado nuevamente. Habrá que verlo entonces. Claudio, muchas gracias por este análisis. Estaremos muy atentos, por supuesto, a estas noticias y estos factores. Muchas gracias por estar aquí. Y a ustedes les agradecemos y nos estamos encontrando en una nueva entrevista de DFTV.